Hola, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo andan? Carla, acá en este espacio para reconocernos por individuos, individuas, por seres sociales, por seres humanos. Descolonizar nuestro sentido común e integrarnos. Hoy no voy a decir que voy a hacer el video corto porque me va a salir larguísimo. Así que vamos a empezar por ahí. Quiero hablar de dos cuestiones. La neutralidad y los votos de pobreza. Por algunos reproches que recibí en algunos momentos. No porque me importe quién hizo los reproches, porque hay gente que dice las cosas solamente para ofender, pero sí me parece interesante explicar eso porque me parece necesario que quede claro, no para responderle a esas personas. Entonces, les cuento que yo digo lo que siento justificado desde mi interior. Digo lo que necesito decir, no digo lo que me viene a la cabeza o lo que se me antoja o lo que me parece. Medio que me manejo así en todos lados, en todo momento. Pero es mucho más probable que hablando en mi vida diaria diga cualquier gansada o algún, no sé, haga algún chiste tonto o diga cualquier gansada. Es mucho más probable que diga cualquier gansada en este espacio en términos de que lance algún borbotón de expresión sin pensarlo. Es decir, lo que no dije no es que no lo dije porque arrugo, porque tengo miedo, porque no sé, me dijeron varias cosas por ahí, pero digo lo que me parece necesario decir, lo que me siento segura, es como lo que está autorizado interiormente, ¿no? Interiormente y exteriormente, o sea, lo que me parece que tiene, que es necesario. No digo las cosas por impulso, porque se me dio la gana o por cancherear, qué sé yo. Y en este sentido hay un tema que dudo un poco de plantearlo porque es muy... Es una conclusión muy personal, no, muy individual. No sé ni a quién consultarle. No sé ni a quién consultarle, no sé ni con quién intercambiar esto para ponerlo a consideración más fuerte. Pero hay una idea, primero otra cosa,
Hay una idea de neutralidad que me parece rotundamente falsa, malversada, tergiversada. Si la neutralidad en la opinión es siempre una versión del equidistantismo, o sea, es como el camino del medismo, o sea, si alguien piensa que la neutralidad o la objetividad es no tomar posición, yo no lo creo en lo más mínimo. Esto de que en el universo no existe ni bien ni mal, tampoco lo creo, me parece falso. Me parece que en el universo no existe ni bien ni mal como lo entendemos los seres humanos. Me parece que ser neutral no es no saber dónde está la verdad y dónde está la mentira. Ser neutral es juzgar con amor, incluso hasta la posición que no se acompaña, hasta la visión que no comparto, que no acuerdo, que me parece contraria a las necesidades humanas o contraria a la ley, a la justicia, entendiendo por ley el amor, no las legislaciones del mercado de capitales o ese tipo de cosas. Entonces, ojalá que se entienda esto, porque afirmo, sostengo, creo que pienso, entiendo, llegué a la conclusión de que es falso decir que Yin y Yang, como los dos principios intrínsecos a todas las cosas, pueden ser equivalentes a bien y mal. Sí, blanco y negro. Sí, blando y duro. Sí, sí, no. Sí, arriba y abajo. Sí, bueno, eso sí. Pero bien y mal, no. ¿Por qué digo esto? Porque llevándolo al principio, del principio al origen, si vos tenés dos fuerzas que se contraponen necesariamente, como hoy entendemos que es bien y mal, por ejemplo, lo que vas a tener es que no habría nosotros, no habría ni esta charla, porque habrían quedado dos fuerzas en tensión, con energía equivalente en tensión. Y gracias a Dios eso no pasó. Entonces, sostengo que podría hacer una tesis doctoral con esto. Pero en serio, posta, creo que es así, que es insostenible
pensar que bien y mal es equivalente a yin y yang, por ejemplo. Y es verdad que no tiene sentido pensar en bien y mal en el universo, porque en el universo no significan las cosas de la misma manera que lo que significan en la vida humana, en la existencia humana. Por supuesto que no es lo mismo, por supuesto que en el universo no es lo mismo hablar, o en el multiverso, díganle como quieran. No podemos hablar de bien y mal en criterios humanos. Pero sostengo volviendo con esta cuestión del yin y el yang y el comienzo, el inicio, el origen, que lo que esos dos principios creativos, inicialmente lo que eran dos formas diferentes de creación, de crear, que muy a posteriori se convirtió en algún momento, entre todas las opciones de la posible creatividad, en algún aspecto se expresó como mal, y por no sé si por dificultades en el encuentro espiritual, lenguaje, materia, no sé, cultura, materia, cultura, espíritu y lenguaje. No sé si viene por ahí el problema, no estoy segura, pero empezó como a aumentar el merchandising del mal, no sé cómo decirle, quizá fue por sus efectos, ¿no? Porque lograba cosas más rápido, no sé. Lo cierto que no me parece que sean dos principios, o sea, no me parece que bien y mal sean principios creativos. Sí me parece que no se puede hablar de bien y mal en el universo, pero hay una tergiversación muy importante cuando se dice que no existe el bien y el mal. Como explicaba hace poco un super jurista argentino, decía, sí, nada es bueno o malo en sí mismo, pero si una persona, o sea, por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto que daba el doctor. Una persona está haciendo origami, ¿eso es bueno o es malo? Y es bueno, pero si la persona está haciendo origami cuando alguien está sufriendo un riesgo de vida atrás o en el costado o al lado de esa persona que está haciendo origami, entonces ese hecho supuestamente inocente y bueno se convierte en malo, en malísimo, se convierte en abandono de persona, depende, ¿no?, de qué se trate, pero es un excelente ejemplo. Claro, en sí mismo no es bueno o malo, depende del encuentro de situaciones, de coordenadas o de o en la confluencia de factores, de hechos, ¿no? Entonces chamullo que no existe el bien y el mal, ¿no? Sí existe, y sí existe en el universo también. Lo que pasa que no podemos comparar con nuestros criterios humanos las necesidades universales, porque no son idénticas, aunque sí formamos parte del todo y en algún sentido sí, pero por eso
respetando nuestra ley. O sea, ¿cómo que no existe bien y mal? No entiendo eso. Entonces, la neutralidad no es equidistancia. La neutralidad no es mantenerse abstinente cuando la gente se está cagando de hambre. Eso no es neutralidad. Eso es complicidad disimulada, ponele, comodidad. Y no estoy juzgando, no estoy culpando, porque venimos de muchas dificultades respecto de la comprensión de nosotros mismos como humanos. Estamos hablando de muchos años de malversación y tergiversación de ideas. Entonces no intento responsabilizar. Sí, claramente ya dije quién creo yo que tiene mucho que devolver, que tiene mucho que repartir, que tiene demasiadas deudas con los pueblos del mundo. Y me sigo refiriendo a esa oligarquía genocida que posee ese 1% de la población planetaria, que posee el 80% de la riqueza del mundo. Son familias que efectivamente tergiversaron, escondieron, malversaron sabiduría ancestral para que nosotros no tengamos la más puta idea de qué era lo que estaba pasando, y además para arrogarse el poder sobre los pueblos, ¿no? Acumulando esos conocimientos, guardándoselos, invirtiéndolos, es que vienen manteniendo el poder en el mundo por poco tiempo más. Entonces el otro día dije que lo que pasó en Madrid, que se incendió un hotel, dije que era un presagio. Que Ayuso lo tome como un presagio, porque es un presagio eso que pasó en Madrid. Otra vez, no salen de mi mente las cosas que digo. Es más, si no están muy bien fundamentadas, no salen, no lo puedo decir. Hay cosas que claramente son bueno, claramente no, con los años aprendí a diferenciar, pero tiene que estar muy como que tiene que haber un encuentro muy claro entre lo que siento y lo que pienso para poder decirlo. Lo que pienso y lo que me están bajando, la información que me están bajando, que me están alcanzando. Entonces, cuando vi eso, entendí que era un presagio y lo dije. Y alguien un troll. No subestimen a los troles, porque los troles balcanizaron varios países, hicieron un desastre en varios países, así que no subestimen a los troles, a los troll centers. Los troll centers fueron creados por servicios secretos y no son ningún chiste y no son ninguna joda. Por eso insisto, hay que denunciarlos, pues se la pasan violentando cualquier conversación de cualquier cosa. Entonces un troll el otro día me dice, qué alquimia, qué amor, no sé qué, porque yo dije que eso era un presagio y que entendiera Ayuso y toda la runfla esa de fascistas, que entendieran que ya no hay a quién mentirle. Y no porque la gente no crea
ya no crea mentiras. Ya cada vez menos cree mentiras, pero no porque no haya gente que crea mentiras, que crea en las mentiras, sino porque estamos en un momento que el mundo ya es otro. Hay velos que se cayeron y no hay cómo volverlos a levantar. Hay evidencias, hay cosas que ya son tan explícitas, tan arriba de la mesa, tan literales, esto que estoy diciendo. Siguen blablando contra el comunismo los que tienen ese 1% que tiene el 80% de la riqueza. Te demoniza el comunismo y vos seguís repitiendo el comunismo. Un 1% de la población tan bien le fue, tan meritorios eran, y el mundo está como está. Que este tipo de cosas se puedan decir de manera tan, no sé, que lo habré dicho en segundos, en un par de segundos, que se puedan decir tan rápido, significa que el nivel de síntesis al que llegó la conciencia humana, la cultura política, la cultura humana, la civilización humana, esto impide que se vuelva atrás en algunas cosas. Entonces, no es que yo soy parcial cuando le digo a Ayuso, eso es un presagio, incluso si lo hicieron tus propios amigos porque como usan ese tipo de cosas para generar efectos psicológicos en la población, no hay mayor conspirador que Dios. No existe. Olvídense. Entonces, suponer que yo soy parcial porque digo esto, porque tomo partido por la humanidad, porque tomo partido por el futuro de todos y todas nosotros y de todo. O sea, tomo partido claramente. Para mí eso es neutralidad. O sea, saber que siempre voy a estar del mismo lado, porque es el lado del amor, no es otro, no hay mucho que inventar. Entonces sí, efectivamente. Y yo no odio a Ayuso, ni odio a Trump, ni odio a Macri. Ayuso no sé, no la conozco ni me interesa conocerla, pero Macri, por ejemplo, que sí sé bien lo que hizo, tiene que ir preso porque es un peligro para la población. No es que yo lo odio, yo no lo odio. Pero hay gente que no sabe convivir, que tiene problemas graves y no sabe convivir en la sociedad, no entiende que hay cosas que no se hacen. Eso no es neutral. No sé a qué llaman neutralidad. ¿Qué sería? No decir. Si yo hubiese elegido ser budista, Dios bendiga a todos los pueblos budistas, si yo hubiese sido budista y entonces me voy a una montaña a meditar, bueno, sí, puede ser eso neutralidad, porque no necesita influir en eso, porque no tiene participación en eso. Ahora, yo vivo en una ciudad y tengo hijas que van a la escuela. En este momento estamos con el problemita de la pandemia, pero mi deber es no decir nada. Mi deber es no participar. Mi deber es acatar. Mi deber es ceder mi poder
No. Y eso es neutralidad. Hacerme cargo de lo que quiero, puedo, debo, sé, siento. Eso es mi deber. Y me deseo también. Porque traer hijos al mundo implica una responsabilidad para con el mundo también. No solamente para con mi felicidad o la de mis hijas. Y esto se relaciona, vamos bastante bien con el tiempo, y esto se relaciona con la otra cuestión que quería mencionar. En dos momentos distintos, en situaciones verdaderamente espontáneas, surge la cuestión de cómo se presentaban los profetas y cuál es el deber o cuál es qué necesita una sociedad de sus mejores dirigentes. En algún momento eran profetas, hoy día hay política. También en otro momento había política, pero bueno, no es el punto. Cuestión que alguien decía, ¿cómo se reconoce a un profeta? O cómo se sostiene que tal era un profeta. Y bueno, porque la respuesta de esta charla que escuché decía que eran personas que se mantenían en la más absoluta pobreza y sí, pobreza. ¿Cómo se llama? Prescindencia. No. Bueno, no me sale la palabra. Cuestión que bueno, Jesús, por ejemplo, no hacía de sus posesiones una cuestión, ¿no? Otros grandes maestros espirituales permanecían en la pobreza más absoluta. Entonces yo entiendo que eso en su momento era imprescindible, porque había que resignificar el valor de la vida humana desde lo más despreciado de esos momentos. Pero entiendo que los grandes referentes, y ya no me refiero a los profetas, los grandes referentes, los referentes del campo popular en donde sea, hoy día, tenemos el deber, y me incluyo porque hace mucho rato que laburo en esto y se sepa antes o después, sé que mi palabra tiene mucha pregnancia. Por el mismo laburo interior que tengo, no es que porque yo soy re cancherita o no sé, no importa, no es por eso, es porque laburé mucho interiormente y eso generó efectos en la realidad. Entonces creo que hoy la obligación de todos y todas los referentes del campo popular es ayudarnos a todos y todas
a repartir esa riqueza que está en manos del 1% de la población mundial. No tengo ninguna necesidad de vivir en la miseria, porque si yo vivo en la miseria, lo que hago es abrirle la cancha a esa oligarquía. O sea, que el sacrificio de los grandes profetas en su momento y el sacrificio de los pueblos a posteriori fue al pedo, fue para llenarle los bolsillos a una runfla de ignorantes que no saben para qué viven. No. Entonces yo, por mi historia, estoy segura que tuve en otras vidas votos de pobreza. Entonces en esta vida estuve rompiéndolos hace un tiempo. Estuve rompiéndolos a los votos de pobreza, porque si yo sigo manteniendo esos votos que en alguna vida debo haber hecho por necesidad, porque era necesario en su momento, sigo yo justificando que un 1% del mundo tenga la riqueza del 80%. La riqueza que nos pertenece a todos la tiene un 1%. Y Jesús, que se murió al pedo, dio su vida al pedo. Todos los que cayeron por un mundo amoroso para con los otros y las otras, murieron al pedo. Bueno, para mí esto tiene que ver con reespiritualizar la materia también. O sea, para que se deje de contaminar el planeta, para que se deje de consumir a diestra y siniestra, sin gollete, sin sentido, sin motivo, sin entender para qué estamos acá, y etcétera, etcétera. Tenemos que aprender así como a integrarnos a nosotros mismos y nuestros aspectos, incluso el aspecto material, es decir, incluso el aspecto materia, cuerpo. Esto me incluye a mí muy fuertemente, porque tardé añares en darme cuenta que yo tenía muchas de esas cosas que criticaba de las religiones, de los religiosos y las religiosas. Tenía mucho de eso, pero al verlo en mí me doy cuenta que incluso por muy ateos que se crean, mucha gente maneja esos criterios, esos votos de pobreza intrínsecos, o sea, ese compromiso, no con la ayuda, sino con el vivir en la pobreza más extrema. Y mucha gente le cuesta salir de la pobreza, no porque no encuentre las oportunidades, sino porque niega las oportunidades, porque hay unos votos de pobreza interiores que vienen a veces de otras vidas y son imperceptibles. ¿Y quién aprovecha eso? Hoy día, vamos de vuelta, recordando que el tema es que 2021, siglo XXI, era de Acuario. Hoy sí estamos en condiciones de cambiar el mundo. Hoy sí puedo sintetizar, y digo puedo porque podemos, muchos de nosotros y nosotras podemos hacerlo. Así como puedo yo y ustedes me pueden entender, otras personas también pueden captar claves. Millones de personas captan claves importantes de lo que nos está pasando. Entonces, si esto es posible, es porque estamos en una situación completamente distinta. Apocalipsis quiere decir la caída de los velos. No quiere decir, que se terminó una forma de organización del mundo. Esa forma no sirve más. Ellos querían perfeccionar el desastre, el horror. Y gracias a Dios
lo que está pasando, aunque todavía es una situación espantosa, gracias a Dios lo que está pasando es que estamos encontrando las claves para salir de este desastre. Entonces, hoy día, lejos del materialismo, porque esto no es materialismo, esto es humanismo absoluto, esto es absoluto humanismo. Reespiritualizar la materia hoy quiere decir que nosotros debemos vivir bien, sin exageraciones de ninguna índole respecto de la cuestión material, pero bien, porque sí, lo merecemos. Y es necesario que la materia vuelva a tener su potencia bien, su potencia piola. Es decir, que nuestra comida sea sana, que nuestras posesiones ni destruyan ecosistemas, ni destruyan personas. Y se puede perfectamente todo lo que estoy diciendo. Se puede perfectamente con trabajo bien repartido, horas de trabajo bien repartidas, guita bien repartida, sin exageraciones, sin exageraciones de ninguna índole encima. Ni siquiera te digo un comunismo, ponele, que o lees la primera comunidad cristiana, es lo más parecido al comunismo que puede haber. No sé, ya lo decidiremos entre todos y todas y todo, pero yo no me refiero a esas exageraciones, pero sí, sí que podemos, más que podemos, estamos obligados y obligadas, porque el desastre que han hecho, si no lo, bueno, yo creo que lo creo inexorable, ni siquiera lo dudo. O sea, hay que arreglarlo ya, porque no tiene mucha vuelta el tema de los efectos que se producen en los ecosistemas. No hay mucho que discutir con las leyes naturales. Así que una de las cosas que tenemos que, y me refiero a los más pobres, por supuesto, una de las cosas que tenemos que romper son los votos de pobreza, lo que no significa de ninguna manera ignorar a quienes tienen necesidades, porque romper los votos de pobreza no significa agredir ni negar a las personas pobres, ¿no? Nadie quiera llevar esto para ese lado porque no tiene absolutamente nada que ver. Lo que quiero decir es que la pobreza económica no sé, la necesitará ese 1% que tiene el 80% de la riqueza, pero para lo que es el mundo, para lo que es el futuro, para lo que es el ser humano, es innecesario. No es intrínseco al ser humano vivir en la carencia, en la pobreza. La naturaleza es abundante, el planeta es abundante, el cuerpo es abundante. Así que hay que ir descolonizando nuestro sentido común y darnos cuenta que no necesitamos un 1% de personas que no entienden qué carajo es el planeta Tierra, qué carajo es la naturaleza humana, con el 80% de la riqueza. O sea, asuman su propia crisis existencial y déjennos de joder. O sea, basta. Y eso es neutralidad, eso es amor.
Eso es neutralidad. Discernir. Ante todo, discernir. Ante todo lo importante, discernir. Nunca hagamos a los otros y otras lo que no nos gusta que nos hagan. No es bueno idealizar. Y por favor, otra vez, no compremos nada con trabajo esclavo. Nada. Cada vez menos. Cada vez una cosa nueva. Sin trabajo esclavo. Y el llamado a la solidaridad, por favor, le estaríamos pidiendo a los hackers pulenta, piola, bien piola, que nos averigüen a dónde está la plata que pidió Macri de la deuda externa. Necesitaríamos saber a dónde la fugaron, necesitamos el recorrido, necesitamos la plata que pidió Caputo, que pidió Macri, que pidió toda esa guita, necesitamos saber a dónde fue, porque acá no vimos un peso. Y necesitamos que nos dejen de chamullar con esto de las deudas. ¡Mua! Cariños.